Buenos días a todas, voy a decir primero a todas y todos, menos chicos hoy, pero de verdad muchísimas gracias por querernos acompañar en este día tan importante, en el que me acompaña la vicepresidenta quinta y consejera de Acción Social, Inclusión y Voluntariado, Águeda Fumero, y también Patricia León, que es la directora insular de Igualdad y Diversidad. Hoy queremos presentarles a todas ustedes la campaña del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, el 25N. Son muchas las actividades que tenemos preparadas desde el Cabildo de Tenerife. Y permítanme, antes de que den paso a cada una de ellas, a relatar la importancia de las actividades que vamos a tener y de la campaña concreta que va a desplegar el Cabildo de Tenerife por toda la isla, algunos datos que yo creo que son importantes ponerlo de relevancia para poderle dar importancia a la celebración, a la conmemoración del día 25 de noviembre, de la necesidad de seguir llamando la atención sobre un día tan importante en la que se denuncia que existe una violencia expresamente contra las mujeres por el hecho de ser mujer, que son distintos los tipos de violencia y cómo desafortunadamente cada vez hay más chicas y chicos que no identifican ese tipo de violencia, no lo identifican como una violencia de género. Fíjense que en el estudio que hemos realizado en el plan del Cabildo, el 27% de chicas muy jóvenes, entre 14 y 16 años, han vivido una situación de violencia de género dentro de sus parejas. Pero el 94% de estas jóvenes no denuncian por miedo. Parece increíble que después de tantos años conmemorando el 25 de noviembre, identificando distintos tipos de violencia, fíjense un dato que quizás sea tan terrible como que el 94% no denuncien por miedo, es que el 64% de esas chicas tan jóvenes no identificaban que se trataba de un tipo de violencia, que estaban siendo víctimas de violencia machista. Por eso creemos que hoy es más necesario que nunca celebrar este tipo de eventos, de actuaciones, de actividades, que ahora pasaremos a relatarlas, de congresos donde profesionales pongan en común la importancia de la prevención, de la identificación de la violencia de género, de tener mecanismos cada vez más a la mano, de trabajar con los y las profesionales que están ahí a través de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, a través de las policías locales, a través de la Fiscalía de Violencia de Género, a través de los distintos juzgados de violencia de género y a través de todos los mecanismos de prevención que nos permitan identificar con suficiente antelación situaciones de violencia o de relaciones desiguales. Vamos a presentar un congreso que para nosotros es muy importante, el segundo Congreso de Prevención de las Violencias de Género, que se van a celebrar en la isla de Tenerife el 26 y 27 de noviembre en el marco de la Universidad de La Laguna y con la colaboración con la Universidad de La Laguna, que está dirigido a profesionales y que tienen varias temáticas de intervención socioeducativa en educación formal, la educación afectivo-sexual, que es muy importante, la prevención de la violencia en espacios públicos, las distintas masculinidades y feminidades no hegemónicas y, sobre todo, y muy importante, la violencia a través de las redes sociales y la atención a las víctimas. También vamos a presentarles en el día de hoy esta campaña que va a estar a través de distintos medios de comunicación, distintos soportes para prevenir la violencia de género entre las jóvenes y específicamente entre las chicas de 14 y 18 años. Hablamos de conectar, de hablar y de cuidarnos entre chicas y chicos y superar esas barreras. Y también vamos a tener con motivo de la celebración de la Noche en Blanco, pues un stand específico en la Noche en Blanco donde vamos a poder trabajar especialmente con las familias y con los más pequeños, con los niños y las niñas, juguetes libres de estereotipos donde se empiezan a socializar y empezamos a tener relación de diferencias de género.
Yo le voy a dar paso, en primer lugar, a la consejera de Acción Social, Inclusión y Voluntariado, a Águeda Fumero, para que nos explique un poquito más las actuaciones en su ámbito, que es en la intervención, ya en la intervención en la lucha contra la violencia de género y específicamente en el Congreso. Y después, con posterioridad, Patricia León, la directora insular de Igualdad y Diversidad, nos va a contar también cuáles van a ser la campaña, vamos a poderla ver, y la importancia de seguir realizando este tipo de campañas con motivo del 25 de noviembre y seguir señalando ese día para visibilizar la importancia de seguir luchando cada día en la eliminación de la violencia contra las mujeres sobre el simple hecho de ser mujeres. Tiene la palabra Águeda Fumero. Sí, buenos días a todas y a todos. Muchísimas gracias, querida presidenta. Quiero agradecer, en primer lugar, a ese trabajo coordinado y transversal que se viene impulsando por todo el equipo del área de la Dirección Insular de Igualdad, a su directora insular, a doña Patricia León, muchísimas gracias. Y saludar especialmente a la directora también insular de Acción Social, Yolanda Baumgartner, y a la directora de la Unidad Orgánica de Violencia de Género del Instituto de Atención Social y Sociosanitaria, Socorro González. Es decir, esta lucha, como decía la presidenta, esta lucha conjunta para poner todos los mecanismos posibles para eliminar cualquier tipo de violencia contra las mujeres. Hoy, además de presentar este segundo congreso, como ya ha adelantado la presidenta, para los próximos 26 y 27 de noviembre, congreso del máximo nivel donde ya las inscripciones se han cerrado. Lamentablemente tenemos que sentir el no poder acoger a más personas, pero se ha completado el aforo de hasta 500 asistentes, 500 personas que van a poder compartir conocimientos, reflexiones, además componentes que van a tratar muchísimas de las cuestiones que nos preocupan en el día a día, desde el ámbito de la educación, sanitario, desde el ámbito jurídico, con lo cual va a ser una oportunidad única, un hecho más, un paso más, un compromiso más para seguir avanzando en esta lucha compartida. Además de presentar este congreso, estamos reafirmando los pilares fundamentales de nuestra acción desde el Cabildo Insular de Tenerife, como decía la presidenta, basado en el compromiso, la gestión y la dignidad. Estos principios marcan el rumbo de un trabajo que en el marco de la conmemoración del 25N sitúa la prevención de las violencias de género en la población más joven como una prioridad innegociable. O sea, acabamos de compartir algunos datos que preocupan, que inquietan y que tenemos que atender sin ningún tipo de atajo y con total contundencia. Combatir la violencia machista es una responsabilidad compartida de todos y todas. Por eso también hoy agradecemos a los medios de comunicación que se den cita y que sean nuestros aliados, y especialmente esa responsabilidad recae en esta parte, en la parte de las administraciones públicas, que debemos impulsar políticas efectivas capaces de transformar la sociedad. Como siempre digo, hablaba la presidenta y decía bien de cuidarnos entre todos, entre todas, pero también el ir mejorando esos tiempos de respuesta, el ir mejorando también los servicios que tenemos en marcha para que cada vez sean más especializados y puedan dar una respuesta más efectiva, poniendo a la víctima de violencia de género como el centro de todas nuestras políticas. La atención a los niños y a las niñas, a los adolescentes, constituye una línea de actuación prioritaria para para la Consejería de Acción Social, para la Unidad Orgánica de Violencia de Género. Pensemos que además estamos en una sociedad que es muy cambiante, los desafíos son infinitos, la población infanto-juvenil está expuesta a múltiples formas de violencias de género, cuyos efectos traumáticos, si no ayudamos a atenderlos y a recuperarlos, pues pueden afectar de manera decisiva en el desarrollo integral y al ejercicio también de sus derechos. Por eso, y de manera breve, permítanos que hagamos balance de lo que ha sido estos 2 años de gestión, donde nuestros esfuerzos han ido encaminados a dignificar la atención a las mujeres víctimas de violencia de género, a sus hijos, a sus hijas, que requieren de una protección plena. Los datos evidencian esta realidad. Por seguir profundizando en nuestra red de recursos de atención especializada que mencionaba la presidenta hace un momento, atendemos anualmente a una media de 600 niños, niñas y adolescentes. Es verdad que es una cifra
y siempre digo, tras las cifras hay personitas que nos necesitan, pero es una cifra que se ha mantenido en los últimos años en el tiempo, que no ha crecido, y no por ello todo nuestro empeño, todos los recursos posibles para poderlos atender. Y si hablamos de menores atendidos por violencias sexuales, estaríamos hablando de que hemos atendido la media anual viene estando en 75 menores en entornos familiares. Para responder a la altura que exige este desafío, porque no hay una única solución y de una única administración o consejería, lo estamos haciendo de manera ordenada a través del plan operativo, donde diseñamos entre todos y todas, contando con todas las administraciones públicas, ayuntamientos, las entidades, los operadores, ese plan operativo que nos ayuda a pues, ir mejorando la gestión en todos los servicios que ponemos en marcha. Un dato únicamente, el compromiso también de Cabildo en estos 2 años que hacíamos balance, se mide también en la inversión. En el ejercicio 2024 aportábamos solo a través del Instituto de Atención Social y Sociosanitaria para múltiples servicios un total de 12.600.000 euros. Para el presupuesto que acabamos de aprobar para el 2026, aprobación inicial, estamos hablando de 13 millones de euros que estamos aportando desde el Cabildo. En definitiva, vamos reforzando los recursos que tenemos, dándole estabilidad, mejorándolo también con el número de personal. Aquí siempre me tengo que detener para dar las gracias a las personas, los profesionales, los equipos que están en el día a día, como suelo decir, en las trincheras de la atención directa. En estos 2 años hemos incrementado en torno a 35 profesionales, con lo que hace un total de más de 100 personas que están atendiendo a las mujeres que son víctimas de violencia de género, no solo a ellas, sino también a los niños, niñas y adolescentes, para los que hay profesionales especializados que prestan esa atención directa. Múltiples acciones, y ya me centro en lo que es la parte del Congreso, destacar en ese plan operativo también lo que viene siendo la formación, un proceso de mejora, un proceso continuado. Hemos impactado en muchísimos más agentes que nos ayudan en esa lucha compartida que hacía alusión la presidenta, ese trabajo colaborativo y en red. Y este encuentro, el celebrar este segundo Congreso, cobra mucho sentido, y por eso me he detenido en esta parte de antecedentes. El Congreso en sí mismo no es un fin, es un paso más, un compromiso más de este Cabildo insular, y destacar el trabajo de verdad colaborativo con la Dirección Insular de Igualdad, porque es un reflejo de esa apuesta de trabajo colaborativo y trabajo en red que debemos hacer para centrarnos en la atención, en la intervención a las mujeres víctimas de violencia de género, pero también hemos querido poner el foco en los preadolescentes, los adolescentes y los jóvenes. Lo vamos a hacer haciéndolo desde la experiencia de profesionales que adaptan la mirada de las violencias al lenguaje y a la realidad juvenil. Y esto es muy importante. Profesionales que van con su testimonio, con sus conocimientos, con sus ponencias, pues hacerlo desde esa perspectiva, atender las violencias de género con la realidad juvenil. Es un congreso que va destinado a los profesionales, a todo el personal técnico que ha acogido muy bien esta iniciativa, docentes, alumnado del ámbito de la igualdad y violencia de género. Y como decía al principio, tocamos tanto la parte de educación, la parte de sanidad como la parte jurídica. Y aquí me detengo para poner en valor, primero, al personal de la casa, y ya termino. Al personal de la casa, que como siempre decimos, creo que en esta materia el Cabildo Insular de Tenerife pues tiene una red que es muy sólida, consolidada, fuerte, que intenta dar respuesta, y son muchas de esas personas, muchas de esas mujeres y hombres que están en nuestra red, la verdad es que todas son mujeres las que van a participar en el Congreso, son realmente profesionales especialistas en la prevención y en la intervención, que es un honor tenerlas en nuestro equipo y que van a compartir conocimiento. Y luego también pues, mencionar a figuras de referencia nacional que van a atender y abordar más la parte jurídica, que también despierta mucha inquietud, muchas necesidades de seguir profundizando
y mejorando en el marco normativo, como pueden ser las juezas Sira García y María Auxiliadora Díaz, grandes profesionales del ámbito jurídico con una amplia trayectoria en el campo de la violencia de género, entre otras tantas figuras, como he dicho con anterioridad, que podemos compartir en este segundo Congreso de Prevención de las Violencias de Género. Termino diciendo que este Congreso y todo el balance que hemos hecho muy rápidamente, creo que es un compromiso firme de la voluntad del Cabildo, de la voluntad conjunta en transformar las ideas en servicios dignos. Cuando vemos una necesidad, cuando detectamos una necesidad, no se queda al margen, sino que vemos de qué manera podemos dar una atención especializada. Y por eso podríamos seguir hablando de otros proyectos como la respuesta en entornos rurales, con los equipos multidisciplinares e itinerantes, entre otras medidas que este Cabildo en estos 2 años ha sido capaz de impulsar de manera conjunta para atender a las mujeres víctimas de violencia de género y sobre todo un mensaje que siempre compartimos, ¿no? Que ninguna mujer sienta que está sola. Y sobre todo este Congreso, como decía antes, el foco en los jóvenes, porque realmente los datos hablan por sí mismos. Entendemos que debemos poner esa visión también en lo que está ocurriendo en la población más joven de la isla de Tenerife. Por nuestra parte, gracias, presidenta. Gracias, consejera. Para nosotros ha sido una prioridad. Hemos puesto esfuerzo, recursos, personal. El hecho de que no solamente se impulse y nos hayamos volcado con los servicios de atención y prevención a las mujeres víctimas de violencia eran importantes. El hecho de tener una dirección insular adscrita directamente a la presidencia también nos da una visión de transversalidad que nos permite trabajar en todas las áreas. Es cierto que hoy estamos hablando específicamente probablemente de uno de los tipos de discriminación más terribles que sigue sufriendo nuestra sociedad. Hablamos siempre del lacra y la necesidad de estar muy atentas, sobre todo porque pareciera que después de tantos años hablando de identificar la violencia de género, de señalarla, de poner recursos, de poner en marcha el servicio de atención a mujeres víctimas de violencia en el 112, los dispositivos de emergencia para mujeres agredidas, juzgados específicos de violencia, podría parecer que ya está todo el trabajo hecho y, sin embargo, vemos cómo es necesario trabajar el ámbito de la gente más joven, ¿no? Cómo hay una reacción de los chicos que cuando se habla de igualdad parece que le están quitando derechos, ¿no? Y ahí es necesario profundizar con la gente más joven, tanto con las chicas para que puedan identificar que están siendo víctimas de una violencia, de un control, y con los chicos para que entiendan que los derechos de las mujeres no es algo que se le quitan a ellos, ¿no? Que necesitamos una sociedad sana donde haya una convivencia pacífica e igualitaria. Le doy la palabra a la directora de Igualdad y Diversidad del Cabildo de Tenerife, Patricia León. Muchas gracias, presidenta. Buenos días a todas y a todos. Muchísimas gracias. Me uno a las palabras de la presidenta y de la vicepresidenta, a los medios de comunicación por querer hacerse eco de las actividades que se impulsan desde el Cabildo Insular de Tenerife en torno a este día tan importante como es el 25 de noviembre. Como bien ha dicho la vicepresidenta, una de las principales actuaciones o acciones que vamos a emprender en este 25 de noviembre es el segundo Congreso de Prevención de Violencias entre Preadolescentes, Adolescentes y Jóvenes, que tendrá lugar entre el 26 y el 27 de noviembre, y es una apuesta firme hacia la formación y hacia la coordinación entre todos y todas las personas, los colectivos que trabajan con la población más joven de Tenerife, con la población preadolescente, adolescente y jóvenes. Mejorar la coordinación de los ayuntamientos, centros educativos y entidades, compartir la información relacionada con las buenas prácticas, la prevención de las violencias de género, reflexionar sobre las metodologías para la impartición de formaciones, siendo un elemento completamente importante y trascendental a la hora de comunicarnos con nuestra población más joven, combatir las ciberviolencias y, al fin y al cabo, todo lo relacionado con el trabajo sistematizado, coordinado y específico con preadolescentes, adolescentes y jóvenes respecto a la igualdad y a las violencias de género.
Las distintas materias que se abordan en este congreso tienen que ver directamente con los bloques temáticos de aquel plan de prevención, de aquel plan estratégico de prevención de violencias entre preadolescentes, adolescentes y jóvenes que fue aprobado en esta institución insular el 21 de noviembre del 2024 y que me voy a dar la licencia de recordar. La intervención socioeducativa en centros de educación formal es el primer bloque temático, el segundo la educación afectivo-sexual, el tercero la prevención en espacios públicos, el cuarto la promoción de las masculinidades y feminidades no hegemónicas, el quinto las redes sociales y el sexto la atención e intervención a las víctimas de violencia de género preadolescentes, adolescentes y jóvenes, del cual ya ha dado buena cuenta doña Águeda Fumero. Ponencias, comunicaciones, paneles de debate, este va a ser el formato que se use en este segundo congreso de prevención de violencias entre preadolescentes, adolescentes y jóvenes, donde se podrán conocer proyectos, donde se podrá intercambiar experiencias con un objetivo claro que no es otro que establecer un espacio de reflexión y de diálogo entre los distintos colectivos que intervienen con la población más joven de nuestra isla, con la población preadolescente, adolescente y joven, que para nosotros como grupo de gobierno forma parte trascendental de nuestra agenda política, entendidos esta población joven desde una perspectiva diferente, ¿no? Nosotras queremos darles a ellos la capacidad de ser sus propias voces, de ser altavoces y referentes para sus iguales a la hora de establecer estas relaciones sanas y libres de violencia y sobre todo de incardinar dentro de su día a diario conceptos tan importantes como la igualdad de género. Hilando con esto, nuestra campaña Conectamos, Hablamos, Nos Cuidamos 24/7. Si podemos efectivamente ver en la pantalla que tenemos justo detrás, en este vídeo se ve cómo las tres chicas y los tres chicos están en un primer momento de separación, donde parece no tener elementos comunes que los unan. Un segundo espacio se empiezan a acercarse, a establecer esos elementos que sí tienen en común, como el uso de móviles, preocupaciones en torno a la vivienda, la salud mental, que es tan importante para esta población más joven, y cómo al final de nuestra campaña se establece esa unión, esas relaciones de buen trato, ese cuidado mutuo entre chicos y chicas, desapareciendo o poniendo, no desapareciendo aquellos elementos que nos distancian, pero sí poniendo valor a aquellos que nos unen, sobre todo, que son muchísimos. Esta campaña publicitaria dirigida, publicitaria de sensibilización, más bien, dirigida a personas adolescentes entre 14 y 18 años, busca insistir de manera gráfica en este concepto que les dije hace unos minutos de querer establecer a nuestra población más joven como sus propios referentes, como voces y altavoces para otros y otras jóvenes a la hora de establecerse ellos mismos y ellas mismas como referentes. Esta campaña se difundirá a través de diversos medios, cartelería distribuida en diferentes institutos de la isla a través de la colaboración de los ayuntamientos, soporte en exterior centrándose en los MUPIs en zona metropolitana y también en algunas ubicaciones del norte y del sur de la isla, además de pantallas del tranvía y la proyección en el interior de las guaguas con la colaboración de TITSA, que siempre se suma a esta lucha contra la violencia de género. Además, y como no puede faltar, dirigiéndose una campaña a la población preadolescente, adolescente y jóvenes, utilizamos los medios digitales para llegar a este sector poblacional que, ya digo, es una de nuestras principales líneas de actuación en nuestra agenda política. No quiero terminar sin recordar la importancia y poner en valor la prevención primaria. Nosotras trabajamos la prevención primaria contra la violencia de género de una manera comprometida y seria, además de una manera profunda, sin acciones puntuales, sino de manera estratégica y a lo largo del tiempo. Por esto vamos a resaltar, o voy a hablar en este último momento, de una actividad muy importante que vamos a realizar con las familias y con los niños en el entorno de la Noche en Blanco el 29 de noviembre. Una actividad que supone ese trabajo en la prevención primaria que además
trabajamos con la infancia, ¿no? Que es el primer eslabón de la socialización, del género, ¿no? Dejar que los niños y las niñas sean y jueguen con lo que quieren es muy importante y forma parte de esta prevención primaria que nosotras asumimos con total compromiso desde la Dirección Insular de Igualdad y Diversidad. Durante este día, las familias tendrán recomendaciones y herramientas prácticas para la elección de juegos y juguetes no sexistas adaptados a distintas edades, además de proponerles actividades lúdicas en las que se fomente la elección de juegos libres de roles y estereotipos de género. El juego es una de las principales herramientas de aprendizaje en la infancia, ya que a través del juego no solo se divierten, sino que también desarrollan habilidades sociales, cognitivas y emocionales. Al fomentar un juego libre de estereotipos de género, estamos promoviendo la construcción de relaciones basadas en la igualdad, el respeto y la cooperación, elementos esenciales para prevenir la violencia de género en el futuro. Esta acción es un paso más, como ya he dicho, nuestro compromiso dentro de la prevención de las violencias de género, promoviendo desde la infancia la construcción de una sociedad libre de estereotipos y violencia. Esta acción, además, la hacemos a través de nuestro CIADG, de nuestro Centro Insular de Formación, Asesoramiento y Documentación para la Igualdad de Género, que ha preparado unas actividades muy divertidas con premios directos para estos niños y familias que participen, buscando siempre pues, escuchar de manera directa y de primera mano a la población tinerfeña para siempre intentar estar donde realmente se necesitan y donde efectivamente, como ha señalado tanto la presidenta como la viceconsejera, los datos nos piden que pues, tengamos una presencia firme y férrea. Muchísimas gracias. Gracias, Patricia. Pues para terminar, decirles que estas son una de las acciones concretas que estamos llevando a cabo desde el Cabildo de Tenerife y permítanme que diga que creo que es más necesaria que nunca, que cuando existen agendas políticas negacionistas de la existencia de la violencia de género, sea más necesario que nunca que las instituciones, las mujeres y hombres, alcemos la voz e identifiquemos con claridad que existe una violencia contra las mujeres por el hecho de ser mujer, que es una vulneración de los derechos humanos, que tenemos que señalarla y denunciarla y que tenemos que alertar a la población más joven de la existencia de estas agendas políticas negacionistas. Por eso el Cabildo de Tenerife estamos profundamente comprometidas y comprometidos con la igualdad, con una sociedad más justa, con una sociedad más equilibrada, con una sociedad más equitativa. Y eso solo lo construiremos si estamos unidos, hombres y mujeres, en una sociedad comprometida contra la violencia hacia las mujeres, que es la forma de discriminación más terrible que podemos encontrar en una sociedad que queremos llamar avanzada. Permítanme que como presidenta, como primera presidenta del Cabildo, llame la atención sobre algunos pasos que se pueden estar dando en contra de estas agendas comprometidas con las que llevamos años trabajando desde el Cabildo de Tenerife y que es necesario seguir alzando la voz contra la violencia de género y sobre todo con estas dificultades que nos encontramos cuando hay agendas negacionistas que tratan de difuminar este tipo de discriminación tan terrible contra las mujeres. Así que permítanme que lo diga, creo que hoy más que nunca tenemos que seguir denunciando la violencia contra las mujeres, seguir denunciando que existe y seguir trabajando de forma profesional, como lo hacen tanto la vicepresidenta y consejera como todos los equipos, así como la directora insular de Igualdad y Diversidad. Y sin más, pues quedamos a su disposición si quieren saber algo más sobre la campaña, sobre el Congreso o sobre las actuaciones que llevamos a cabo desde el Cabildo de Tenerife. Muy bien, pues muchísimas gracias. Gracias.